Entonces, vamos a entrar aquí en el mensaje. En el año 1899, los arqueólogos, de Priene, Turquía, descubrieron una inscripción en piedra realizada 9 años antes del nacimiento de Jesucristo. La inscripción celebra el nacimiento de César Augusto, no nuestro, amén, como el comienzo de la buena nueva o evangelion en griego para todo el mundo. Y como se puede escuchar en español, evangelion en griego es la palabra griega que la Biblia usa para referirse al evangelio de Jesucristo. Entonces esta inscripción dice lo siguiente, y es un poco largo, pero voy a leerlo y hay que escuchar bien porque los títulos de César Augusto son increíbles. Puesto que la providencia que ha ordenado todas las cosas y se interesa profundamente por nuestra vida, ha puesto en el orden más perfecto a darnos a Augusto, a quien llenó de virtud para que pudiera beneficiar a la humanidad, enviándolo como un salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para que pudiera poner fin a la guerra y arreglar todas las cosas. Y puesto que en el cumpleaños del Dios Augusto fue el comienzo de la buena nueva, es decir, el evangelio para el mundo que vino por causa de él. ¡Qué inscripción para un cumple! Amén. Entonces, durante la época de Jesús, los emperadores romanos eran adorados como dioses. ¿Lo sabía? ¿Sí? En el contexto romano, el evangelio proclamaba las buenas nuevas del nacimiento del emperador, su ascenso al trono o sus victorias militares. Y la inscripción de Priene declaraba el evangelio de Augusto como un salvador enviado divinamente, cuyo nacimiento marcaba el comienzo de una nueva época. Era una práctica común referirse a los emperadores utilizando títulos como divinos como Salvador o venerado. Es lo que significa Augusto, venerado. Pero el título más común del emperador era Kyrios. ¿Has escuchado esta palabra? Kyrios en griego, que significa Señor. Señor. Entonces el emperador César Augusto, que murió justo antes del nacimiento de Cristo y era el hijo adoptivo de Julio César, era conocido como el Hijo de Dios. Le refirieron como el Hijo, a él como el Hijo de Dios. Entonces el culto imperial no era solo religioso, también era una herramienta política para unificar el imperio bajo el gobierno del emperador. Negarse a participar en el culto del emperador romano se consideraba traición contra el Estado romano. Y con este entendimiento es fácil entender por qué los primeros cristianos fueron perseguidos por el imperio romano. En la fe judía, esta palabra griega o Kyrios significa Señor. Era un título reservado únicamente para Jehová. Y en la fe cristiana, los cristianos reconociendo que Jesús era Jehová hecho carne, reservaron este título únicamente
para Cristo. Se negaron a llamar César el Hijo de Dios. Y bajo pena de la muerte, nuestros antepasados, la iglesia primitiva, se negaron a llamar al emperador romano Kyrios o Señor. Y por eso, hermanos, fueron empalados y quemados en estacas en el jardín del emperador Nerón. Por eso fueron arrojados a los leones y a las fieras en el Coliseo de Roma. En cambio, nos dieron la iglesia primitiva la declaración primera de la fe de la iglesia cristiana. Jesús es Kyrios. Jesús es el Señor. Aleluya. Fue la primera declaración de la iglesia. La primera declaración de fe de la iglesia primitiva. No era del concilio de Nicea, no. Pero Jesús es el Señor. Juan 20 y 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo al Cristo resucitado: Señor mío y Dios mío. Los cristianos valoraron su fe en Jesús más que su propia vida y aliento, y por su testimonio fiel habían obtenido la vida eterna y una corona incorruptible. Amén. Ojalá que tuviéramos esta fe hoy en día, en nuestra vida, en nuestra iglesia, hermano, que tuviéramos la misma convicción. No voy a llamar a alguien Señor. Yo sé que en español es diferente. Amén. Pero esta palabra, este nombre, este título fue solamente para Cristo. Amén. La iglesia primitiva declaró: el reino de Roma es un reino impostor. Este gobierno está bajo la falsa deidad de César. El evangelio del emperador romano no es el verdadero evangelio. Pero dijeron: el verdadero evangelio es el evangelio del reino de Dios. Y Jesucristo nos lo ha revelado. Este evangelio, sin concesiones, amén, como acabamos de cantar. Ellos predicaron que solo Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Solo Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados y conquistó el pecado, la muerte, el infierno y el diablo. Hermanos, solo Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al trono del Padre. Y mis hermanos y hermanas, es y será por siempre el verdadero evangelio del reino de Dios. Y después de 2000 años, ¿dónde está el imperio romano? ¿Quién celebra ahora agosto como Señor y Dios? ¿Dónde está la proclamación del reino de César? Nadie lo celebra. Amén. Pero en cada rincón de esta tierra se está proclamando el evangelio del reino del Señor Jesucristo. Por todo el mundo proclamamos el reino de Jesucristo. Y uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva decía así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Rey. Él es el Señor. Y toda rodilla va a doblar delante de tu nombre. No el nombre de César Augusto o cualquier otra. Amén. Se estima que 800 millones de personas en todo el mundo hoy en día
afirman haber recibido una experiencia pentecostal, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. 800 millones. Esto es una décima parte de la población mundial. No somos, no, tenemos hermanos. No estamos solos. ¿Me entiende? Hay un mundo lleno de gente que han experimentado el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y está creciendo cada año en Wikipedia. Ok, no es una fuente muy a veces es difícil contar con Wikipedia, pero en 2023 indicó que el número de cristianos en todo el mundo era 2.400 millones. O una tercera parte de la población mundial. Hermanos, ese es el poder del reino de Dios. Y vamos a tener más. Amén. Por yo creo que la cosecha mayor ya está por venir. No ha pasado, está por venir, hermanos. En los días de los apóstoles y los primeros cristianos, la gente preguntaba, ¿cómo pueden esperar que yo crea un hombre de la insignificante provincia de Judea que fue ejecutado públicamente por el imperio romano era el Hijo de Dios? Es una pregunta válida, ¿sí? Y ellos dijeron, ustedes están locos por creer en este hombre que murió a las manos del imperio romano. Entonces Pablo escribió sobre cómo la gente de su época recibió este mensaje. En 1 Corintios 1:23 leemos, entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Hermanos, la humanidad no ha cambiado en 2000 años. Hoy en día algunas personas todavía se burlarán de nosotros por nuestra creencia en Dios. Se burlarán. Esta palabra me cuesta mucho, pero me entiendo. Hacen burlas de nuestras oraciones, de nuestra consagración a Dios, de nuestra fe en Jesucristo como el Salvador. Pero debemos responderles a la misma manera que Pablo les respondió en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esperanza Viva, debemos seguir dando testimonio de la bondad y el amor de Dios. No te avergüences del mensaje de la cruz. La cruz es el mensaje de salvación. No vamos a parar de predicar la cruz. No voy a dejar de predicar la sangre de Jesús que cubre nuestros pecados. Hoy en día las iglesias quieren limpiar la doctrina, hacerlo más, ¿cómo se dice? Palatable, más light. Es el evangelio light. No vamos a hablar de la sangre porque es un poco raro hablar de la sangre en la iglesia porque hay niños y extra. No vamos a tocar ese tema. No vamos a cantar canciones sobre la sangre porque se ofende la gente. Pero no aquí. Vamos a predicar la sangre de Jesús porque su sangre me salvó. Me limpió de mi pecado. Hay poder en la sangre de Jesús. Cantamos esta canción en España. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Eso también, amén. No vamos a formar un coro ahora mismo, amén. Hay poder en la sangre de Jesús.
Entonces no vamos a avergonzarnos de la cruz. Es feo la cruz. Fea, perdón. ¿Sí? Es fea pensar en una cruz y sangre y un hombre desnudo enfrente de su mamá. Crudo. Pero así vino nuestra salvación. Así vino nuestro sacrificio. Entonces hay poder para salvar el alma del creyente en la cruz. Amén. Todo lo que hacemos en esta iglesia va a empezar y terminar con la cruz, hermanos. Amén. También ellos preguntaron si Jesús es el Señor y si Cristo es el Rey, ¿dónde está su reino? No veo el castillo. No lo veo. Lo que veo es la gloria del imperio romano. Coliseo. Hola, Alan. Amén. Yo veo la gloria de Roma. Y los fariseos le hicieron a Jesús una pregunta similar a la que él respondió. La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar, hermanos. La semana pasada aprendimos que Jesús vino primero a establecer un reino espiritual, no físico, al menos no todavía. La semana que viene vamos a hablar del reino que el Señor va a establecer en el futuro. Es decir, vamos a hablar del cielo. Amén. Pero hasta entonces la iglesia representa el reino de Dios obrando en la tierra. Hermanos, somos el reino de Dios en la tierra. Y Jesús reina en su pueblo y en su iglesia a través del poder del Espíritu Santo que obra a través de los creyentes. Jesús profetizó a sus discípulos en Juan 14 y 17 y dijo, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque lo busca y ni lo reconoce, pero ustedes si lo conocen porque ahora Él está hablando del Espíritu Santo, porque ahora Él vive con ustedes. Es decir, Él estaba hablando de sí mismo y el Espíritu Santo dentro que estaba presente en Él. Entonces Jesús dijo, ahora el Espíritu Santo vive con ustedes. Dentro de mí. Y después estará en ustedes, dijo el Señor. Jesús profetizó que el Espíritu Santo pronto estaría en los discípulos y por extensión el Espíritu Santo tomaría residencia en cada creyente. Pero por eso somos pentecostales. Se llama pentecostales porque todavía creemos que Dios sigue derramando su Espíritu Santo sobre todos los que creen en Él, hermanos. Es por eso se llama pentecostales. Aleluya. Y es esencial comprender este vínculo entre el Espíritu Santo y el reino de Dios. Los primeros cristianos estaban convencidos de que Jesús era el Señor. No solo por el mensaje del Evangelio, sino por el poder que acompañaba al Evangelio. El Espíritu Santo les dio la fuerza para enfrentarse a todo el poder del imperio romano, hermanos, y sufrir persecución o incluso la muerte. Y de hecho, algunos historiadores sostienen que la iglesia primitiva en gran parte fue responsable de la caída del imperio romano por el poder del reino de Dios, hermano. Y aunque el mensaje de la cruz no tenía sentido en lo natural, vieron la evidencia ellos en sus vidas. Había un nuevo poder en sus vidas que no tenían antes de Cristo.
Y Pablo describió el poder en su carta a los Efesios y dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Citamos este versículo, no, pero a veces no lo leemos hasta el fin. Él es poderoso a hacer las cosas según el poder que actúa en nosotros. El poder actúa dentro de nosotros. Nosotros tenemos el poder adentro y muchas veces estamos esperando al Señor hacer algo y el Señor nos está esperando. ¿Cuándo va a tomar autoridad sobre su situación? ¿Cuándo va a tomar la autoridad sobre su circunstancia? ¿Por qué me está pidiendo sanarle? Ponga sus manos sobre su cabeza y ore. Tiene autoridad, tiene poder. No me esperas. A veces esperamos y esperamos y esperamos y el Señor está durmiendo. Ellos van a tomar ese poder o no. Si Dios vive en nosotros, no hay prueba que no nos pueda vencer. No hay adversidad que no podamos vencer. Y de hecho yo creo que la iglesia va mejor cuando haya persecución, adversidad. Porque necesitamos el poder. No podemos vivir sin el poder. Pero hoy en día tenemos médicos, y no estoy en contra de médicos, ¿me entienden? No estoy predicando en contra de los médicos, pero hoy tenemos todo. Tenemos dinero, tenemos médicos, tenemos coches, tenemos tal y cual, y no le necesitamos. Pero cuando viene la persecución y las adversidades, sí, oramos y clamamos al Señor y decimos, necesitamos ese poder ahora mismo, Señor. Porque la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos este poder. También hablaban los cristianos. Antes, la iglesia primitiva hablaba en lenguas y profetizaba. Imponían las manos sobre los enfermos y oraban en el nombre de Jesús. Y los enfermos eran sanados. Fueron testigos, hermanos, del poder milagroso del Espíritu Santo. Milagroso del Espíritu Santo. También ellos experimentaron poderosas transformaciones morales en sus vidas personales. Se sintieron liberados de las adicciones, hermanos. Los apetitos y deseos pecaminosos dieron paso al fruto del Espíritu Santo y se convierten en mejores padres y mejores hijas, mejores amigos y mejores empleados, mejores esposos y mejores esposas. ¿Por qué? Porque ahora vivían en un mundo diferente, hermanos. Y podemos también experimentar esta misma transformación en nuestras vidas. La Biblia dice, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta nueva vida del creyente está definida por el Espíritu Santo. Por la vida en el Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, que la vida en el Espíritu Santo es la mejor vida que hay. Porque no es contienda, ni temor, ni depresión, hermanos. Ya no está definida por la codicia nuestras vidas, ni el odio, ni la envidia, hermanos. Pero Romanos 14 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo.
Por eso vino Jesús. Para que tengamos vida y la tengamos abundantemente. Aleluya. ¿Estamos bien esta mañana? Amén. Ok. Voy a enseñar un poquito. Entonces la pregunta es, ¿cómo entramos en el reino de Dios? ¿Alguien? Mira, somos familia aquí. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Yo quiero escuchar. ¿Alguien? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo obedecemos la palabra de Dios para entrar en el reino? Santidad. Haciendo la voluntad. ¿Vale? Esa es parte de la vida cristiana. Hay que obedecer la palabra. Hay que vivir en santidad. No nos salvamos y después vivimos como el diablo. Hay que cambiar, hay que transformarse. Siguiendo la palabra es la verdad. Pero ¿cómo podemos entrar? Nacer de nuevo. Del agua y del espíritu. Hay una puerta al reino. Y hay que entrar por la puerta. No puedes escalar la cerca. No. Hay que entrar por la puerta. Y la puerta es el nuevo nacimiento. Afortunadamente el Señor nos dio instrucciones claras. Como dónde está la puerta. Cómo entramos. Y todo lo que se requiere es que tengamos suficiente fe para actuar según las instrucciones, la obediencia. Jesús nos dijo que quienes quieren entrar en el reino de Dios deben arrepentirse de sus pecados. Lo sabemos, ¿sí? Marcos 1:15 diciendo el tiempo se ha cumplido, son las palabras del Señor. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento nos apartamos de las acciones que conducen a la muerte y nos movemos hacia Dios. En este proceso sentimos un dolor genuino por nuestros pecados y los confesamos a Dios con un corazón sincero. Es por eso no soy muy de la oración del pecador, porque normalmente en esta oración ellos no piden perdón por sus pecados. Y hay que pedir perdón, hermanos. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Es lógico para mí. Buscamos el perdón y abandonamos nuestro pasado pecaminoso. No podemos servir a Dios y al mundo a la misma vez. No podemos andar encima de la cerca así. Hay que escoger su lado. Hay que escoger su reino, hermanos. Humildemente nos sometemos a Dios obedeciendo los mandamientos del Señor. Y este tiene que ver con la santidad. En su conversación con Nicodemo, un líder religioso, Nicodemo fue un líder religioso. Jesús dijo que debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y en Juan capítulo 3 y verso 3, la Biblia dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el no que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Entonces Nicodemo hizo una pregunta válida, por lo que Jesús amplió su explicación para darle a Nicodemo más comprensión. Y en verso 4 Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Buena pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y todos los madres dicen: por favor, no. La única manera de entrar en el reino de Dios es renacer. No se trata de un nacimiento físico, sino espiritual.
Por lo tanto, antes de que pueda haber un nuevo nacimiento, a nueva vida, primero debe haber una muerte al viejo hombre en arrepentimiento. Es por eso tenemos que morir en arrepentimiento para renacer de nuevo. Y en verso 5 Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuestra experiencia de nuevo nacimiento implica un nacimiento de agua y del Espíritu. Estas palabras de Jesús se refieren al bautismo en agua en el nombre de Jesús y al bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo significa sumergir completamente. ¿Sabe? Se necesitan ambos componentes para entrar en el reino de Dios. Mira, la Biblia enseña que tanto el bautismo en agua como la llenura del Espíritu Santo son componentes esenciales, hermanos, para nuestra salvación. Jesús dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta escritura establece claramente que tanto la fe como el bautismo son necesarios para la salvación. No solo la creencia, pero van juntos, hermanos. En todas las escrituras, el bautismo en agua está relacionado con el perdón de los pecados. Amén. ¿Hay alguien aquí? Voy a preguntar ahora mismo. ¿Hay alguien aquí que nunca ha sido bautizado en agua en el nombre de Jesús, pero te gustaría bautizarte? ¿Hay alguien? ¿Te gustaría bautizarte? Amén. ¿Alguien más? ¿Que nunca? Amén. Mira, vamos a hablar después, quizás por llamado. Ustedes tienen que salir inmediatamente. Ok, hablamos después. Nada me dará más gozo que bautizarte, Andrea. Nada. Nada. Aleluya. Esta es parte de entrar en el reino de Dios. La Biblia también enseña la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Mas vosotros, Romanos 8:9, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es por eso. Y todos estamos en un proceso de entrar. Y después de entrar, estamos en un proceso de vivir. El Señor es muy gracioso con nosotros, amén. Él nos da tiempo y espacio para llegar a su reino. Pero no cambia los requisitos de la entrada. Para comprar su billete hay que arrepentirse, hay que bautizarse y hay que tener fe y recibir como un don. Es un don, hermanos. No es una obligación, es un don recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, amén. Voy a cerrar en un minuto o dos, ¿ok? Apenas unos días después de que Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo descendió a un aposento alto donde 120 discípulos estaban reunidos en oración. Y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En éxtasis y asombro, los discípulos comenzaron a caminar desde el aposento alto hacia las calles. Y la gente estaba asombrada por lo que veían y oían. Comenzaron a preguntar, ¿qué está pasando? Y entonces Pedro se puso de pie,
con los otros 11 apóstoles. Eso es importante. No fue una doctrina privada de Pedro, no, de todos. Y les predicó el evangelio de Jesucristo. Y sintiendo convicción de su pecado, la gente le preguntó a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dio una respuesta directa a una pregunta directa. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un don, es una promesa, es un regalo. Hoy les presento estos mismos pasos para entrar. Luego vamos a hablar de la vida dentro del reino. Este es un proceso que dura toda la vida, hermanos. Pero podemos estar seguros de que el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo son todos necesarios para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vemos este patrón repetido una y otra vez en las Escrituras. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estaba esperando que otros. Pero está bien, Dios sabe todo. Amén. Mira, necesitamos aprender cómo vivir en este reino. Pero el primer paso es entrar en el reino. Y algunos de ustedes están quizás debatiendo en su interior si estos pasos son realmente necesarios o no están seguros de estar listos o ser dignos de pasar por estos pasos. A veces es así. Pero escúcheme, nunca ustedes serán lo suficientemente buenos para ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No pasamos por los pasos porque hemos llegado a ser buenos cristianos. Es imposible ser un buen cristiano sin el Espíritu Santo, en mi opinión. No debo decirlo así. No debo decirlo. Es imposible llegar a su potencial. Es como no tengo muchas expectativas. Porque el Espíritu Santo es el poder de conquistar el pecado. Al menos para mí fue. Yo fui un borracho para 5 años, hermanos. Por 5 años. Tomando, bebiendo, celebrando en las discotecas. Sin esperanza. Y no podía parar, no podía dejar de tomar. Pero un día el Espíritu Santo llegó a mi vida y cambió todo. En un instante, hermanos. Entonces, para mí, no tenemos que convertirnos en buenos, recibir estas cosas. No, nuestro trabajo es tener fe y obedecer la palabra. Si queremos servir al Señor, bautízate. Toma el próximo paso. Este es correcto. No, aquí no tenemos que pasar por clases. No tienes que pasar por clases para ser bautizado. No tienes que orar 1 hora por cada día para ser bautizado. Hay que tener fe, hermanos. Y un deseo seguir el Señor. Eso es suficiente. Su creencia, su fe en el Señor. Y después el Señor te va a llenar con su Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a orar.